Cuando tenemos una composición que debemos actualizar a diario con valores desde una página web como indicadores económicos, resultados de una lotería o estadísticas deportivas, lo más común es copiar y pegar cada uno de los valores de forma individual. Sin embargo, en este video te voy a explicar cómo puedes copiar toda la información de la web, pegarla en un documento de texto y que automáticamente se actualicen cada uno de los valores dentro de After Effects. Al final del video te voy a explicar cómo puedes modificar y exportar a diario esta composición sin siquiera tener que abrir After Effects. Así que quédate, que esto va a estar genial. Bueno, para este ejercicio vamos a necesitar tres cosas. Uno es una composición de After Effects que vamos a utilizar como plantilla y en la cual cada valor que queremos obtener de la página web debe estar como una capa de texto individual. Lo segundo sería la página web que vamos a utilizar como fuente de datos para nuestra plantilla. La recomendación es que sea una página seria, estable y que el formato de publicación sea siempre el mismo. Es decir, si hoy lo publican en formato de cuadrícula, asegúrate de que todos los días lo publiquen de la misma manera. Y lo tercero sería un documento de texto similar a este, que la forma sencilla de obtenerlo es en nuestro explorador de archivos, hacer clic derecho, nuevo, documento de texto. Colocamos el nombre y lo arrastramos al panel de proyecto. Si te llega a aparecer un error como este, puedes cambiar la extensión TXT a JSX. Con cualquiera de los dos formatos va a funcionar exactamente igual. Sin embargo, el formato TXT es un poco más inestable al momento de importarlo. A veces presenta problemas como en esta ocasión. No sé exactamente a qué se deba este comportamiento. De todas formas, el JSX yo lo puedo abrir como un documento de texto. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar la información de la página web y pegarla en mi archivo de texto. Aquí no va a ser tan importante desde dónde empiezo a copiar la información, ¿vale? Yo pude haber empezado desde aquí o incluso más abajo. Lo importante es que dentro de la selección queden todos los valores que yo quiero registrar en After Effects. Guardo esto y ahora dentro de mi composición voy a ocultar todas las capas que no voy a utilizar. Me quedo solamente con las capas de texto y voy a ir al primer valor que quiero registrar, que en este caso sería el valor dólar. Entonces voy a la propiedad texto de origen y creo una expresión. Y lo que voy a hacer ahora es relacionar con la espiral de expresiones el archivo JSX que acabo de importar. Y le agrego la propiedad sourceText. Que esto básicamente lo que hace es traer todo el contenido del documento de texto e ingresarlo dentro de mi capa de texto. Entonces voy a dejar solamente esta capa para que podamos ver que ha traído toda esta información y continúa abajo hasta salirse de la composición. Pero es exactamente la información que yo tengo registrada en el documento de texto. Entonces este documento me va a facilitar ir analizando y filtrando los valores que quiero capturar en mis capas de texto. Pero bueno, una vez tengo todo el contenido dentro de mi capa de texto, lo que necesito es ir filtrándolo para mostrar solo el contenido de los valores que quiero registrar, que en este primer ejemplo sería el precio del dólar. Entonces para eso voy a agregar todo este nuevo contenido en una sola variable, que voy a llamar datos. Y a esa misma variable le voy a aplicar el método substring, que lo que va a hacer es recortar toda la cadena de texto desde el inicio hasta el fin que yo le indique. Entonces el primer parámetro va a indicar desde dónde va a iniciar esta cadena de texto. Si yo le coloco 5, fíjense que acaba de recortar la parte inicial y está empezando desde el carácter número 5. Entonces cada uno de estos caracteres va a tener un número dentro de toda la cadena de texto, ¿vale? Entonces teniendo en cuenta que el primer carácter sería el número 0. Entonces yo le puedo decir que empiece desde el carácter número 6 y termine en el número 9. Y él haría esa búsqueda de dígitos dentro de toda la cadena de texto y me arrojaría lo que yo le estoy pidiendo. Pero bueno, yo lo que necesito realmente es recortar esta cadena de texto que empiece desde el signo de dólar y termine en el número 4. Pero ¿cómo sé exactamente cuáles son los índices de estos dos caracteres? Bueno, no tengo que ponerme a contarlos, simplemente voy a crear una nueva variable que voy a llamar ini. Aquí voy a colocar mi cadena de texto, datos, ¿cierto? Y le voy a aplicar un nuevo método
que se llama index of. Y aquí voy a agregar la cadena de texto que voy a buscar. Entonces, como es una cadena de texto, lo debo agregar dentro de comillas. Voy a buscar el carácter signo de dólar. Entonces, ahora si yo reemplazo este primer carácter con la variable ini, él me va a traer la información exactamente desde el signo de dólar hacia abajo. Obviamente me está trayendo todo lo demás que está abajo porque yo no le he dado un número final. Para decirle hasta dónde va, voy a hacer exactamente lo mismo. Puedo copiar esto, pegarlo acá, a esto colocarle fin, y aquí en vez de signo de dólar colocar 4. Entonces iría desde ini hasta fin. Entonces esto me va a generar un problema, y es que index of siempre me va a devolver el índice de la primera coincidencia con el carácter que yo le indique. Entonces, como yo le dije 4, la primera coincidencia sería este 4 que viene justo después del signo de dólar. Y él lo que está haciendo es recortando desde el signo del dólar hasta el número 4. Pero entonces, ¿por qué no me aparece el número 4 si lo estoy recortando hasta el 4? Porque substring lo que va a hacer es iniciar desde el primer parámetro y finalizar en el último, pero sin agregar ese parámetro a la cadena de texto. Si yo quisiera que apareciera, podría sumarle 1 y ahora sí tendría ese valor incluido dentro de la cadena de texto. Pero bueno, no hemos solucionado el problema. Yo quiero que agregue este 4, y aquí entra otro enigma, y es que hoy este valor es 4, pero los días siguientes lo más probable es que no sea 4. Por lo tal, yo debo buscar los valores que sean constantes dentro de esta cadena de texto. Como el signo de dólar siempre va a estar al inicio del precio del dólar, perfecto, lo puedo utilizar. Y en este caso, el otro valor que yo podría utilizar para determinar el final de la ecuación es el signo de coma. Entonces, en vez de buscar el valor número 4, voy a buscar el signo de coma como final de mi cadena de texto. Y ahora sí me está trayendo la información que yo quiero, que es el valor del dólar para el día de hoy. Sin embargo, como yo le dije que buscara hasta la coma, ya sabemos que él no incluye el último valor. Él me está trayendo simplemente de aquí hasta acá, lo cual podría funcionar. Si me sirve, lo puedo dejar así. Pero si yo quiero agregar estos últimos 3 valores, como ya vimos, lo que podemos hacer es agregarle a la variable fin 3 dígitos más. Y ahora sí tendría todo ese valor completo. Ahora queremos obtener el valor del petróleo, que en mi archivo de texto está justo al final, ¿vale? Entonces yo puedo copiar todo esto, ir a la capa de petróleo y pegar esta misma expresión. Como la estoy utilizando tal cual, en petróleo me está apareciendo el mismo valor del precio del dólar. Entonces yo ahora debo modificar los caracteres que estoy buscando para que no me arroje el dólar, sino que me arroje el petróleo. Como ya les dije, index of siempre me va a dar la primera coincidencia que le encuentre. ¿Cómo hacemos entonces para que nos arroje el valor del petróleo que está hasta el final de la lista? Para eso voy a hacer una nueva expresión que la voy a llamar valor. Nuevamente datos, index of, y aquí voy a buscar la palabra petróleo. Debo utilizarlo tal cual como se escribe dentro del documento de texto, es decir, con tilde en la O. Y esta nueva variable llamada valor la voy a utilizar como segundo índice dentro del index of de ini y de la variable fin. Este segundo parámetro le va a indicar al index of desde dónde debe iniciar a buscar este parámetro. Si lo visualizo así, ya esto me está arrojando parte del valor del petróleo, porque lo que le estoy diciendo es busca el signo dólar después de la palabra petróleo y luego busca el signo coma después de la palabra petróleo y agrégale 3. Entonces ya tengo parte de esa cadena resuelta. Me faltaría agregar los caracteres US. Entonces, en vez de decirle que busque el signo de dólar, le voy a decir que busque US dólar. Y con eso soluciono ese detalle. Esta misma expresión la puedo copiar y pegar para hallar el precio del café. Que para que me arroje el precio del café y no el del petróleo, lo único que debo hacer es cambiarle desde dónde va a empezar a buscar. Ya no empezaría desde petróleo, sino desde café.
y aquí tengo exactamente el precio del café. Ahora, aquí te voy a explicar algo muy útil, y es que en el caso del petróleo yo estoy buscando la coma y le estoy agregando 3 índices más. Pero aprovechando que este valor termina justo en el final de la línea, yo puedo utilizar el índice de ese fin de línea para recortar el valor. Entonces, en vez de decirle que busque la coma y que le sume 3, le voy a decir simplemente que busque el fin de la línea, que lo represento con el código barra invertida N. Entonces, en vez de decirle que busca a partir de petróleo, le voy a decir que busque a partir de inicio. Es decir, a partir de esta secuencia de caracteres. Esto me sirve, por ejemplo, si el valor que yo quiero traer no está delimitado por signos constantes como las comas, los porcentajes, los signos de dólar, sino que son valores que pueden cambiar en cualquier momento. Pero si está precedido por un salto de línea, esa sería la constante con la que puedo traer los valores. Y por último voy a capturar el valor de desempleo, que en este caso sería 9,5%, ¿vale? Entonces lo puedo delimitar al final con el signo de porcentaje y al inicio, como el 9 no sería una constante, podría utilizar el signo de coma. Vamos a hacerlo así y ahora vemos las implicaciones de eso. Entonces, en la capa de texto, pego la expresión, que en este caso sería la misma de petróleo, y voy a hacer las modificaciones. Aquí le voy a colocar desempleo. El inicio sería coma y el final sería porcentaje. Vale, aquí sería también que busque desde valor, inicio, fin. Ok. No me está capturando el 9 ni el porcentaje. El porcentaje porque recuerden que el último valor es solamente la delimitación, pero él no lo incluye. Para que lo incluya le voy a sumar 1. Ahí tengo el porcentaje. Ahora necesito que capture también el 9 del inicio. Entonces, a la variable ini le voy a restar 1. Y tengo la cifra completa. Pero ¿qué pasa con esto? Que hoy el porcentaje de desempleo es 9,5, pero mañana podría ser 10,5. Entonces ya no tendría que restar un dígito al inicio, sino 2. ¿Cómo puedo manejar eso? En vez de llamar la coma, voy a llamar el paréntesis que está justo antes del número, y a ese paréntesis obviamente le tengo que agregar el valor del salto de línea. Entonces borro paréntesis. Entonces aquí me está trayendo la cadena, incluyendo el paréntesis, y ahora le voy a sumar el salto de línea. Para esto debo sumar 3 índices. ¿Por qué 3? Porque recuerden que el salto de línea es barra invertida N, es decir, 2 caracteres, y un índice adicional que debo sumar para que no empiece desde el salto de línea, sino desde el carácter que esté después de este. Entonces, si mañana el desempleo fuera de 10%, la expresión va a incluir toda la cifra completa, porque no está trayendo una cantidad específica de caracteres desde la coma, sino todo lo que esté después del salto de línea hasta el signo porcentaje. Ya solo restaría aplicar esta misma lógica a cada uno del resto de los valores. En este caso, además de eso, yo he obtenido otros valores como la fecha y los rangos de actualización de estos 3 valores. Que esta información también la encuentro dentro de la información que traigo de la página web. Y como lo prometido es deuda, te voy a explicar cómo podemos modificar y exportar esta planilla cada día sin siquiera tener que abrir After Effects. Para ello, lo primero es asegurarnos que tengamos el documento .jsx dentro de nuestra composición. Entonces lo voy a arrastrar, guardo el archivo y cierro After Effects. Ahora voy a abrir Adobe Media Encoder, que es el software desde el cual vamos a exportar cada día. Hago doble clic en el espacio de cola de procesamiento, selecciono mi proyecto y selecciono la composición de mi plantilla. Entonces, una vez la tengo en la cola de procesamiento, voy a hacer lo siguiente, y aquí es donde empieza el truco. Clic derecho y selecciono esta opción. Esto lo que hace es deshabilitarla para la exportación, pero la voy a tener fijada en la parte superior de mi cola de procesamiento, entonces no voy a tener que estar importándola cada día. Y ahora, para modificarla y exportarla, simplemente presiono Command D. Si previsualizo la copia que acabo de hacer, nos podemos dar cuenta que tiene los datos del 20 de enero.
Lo que voy a hacer es, si ya hoy es un día diferente, hoy es 23 de enero, vengo, copio toda la información, la reemplazo en mi archivo de texto, enero 23, guardo, y ahora que vuelva al Media Encoder, si previsualizo, los datos se han actualizado con la nueva información que he ingresado al archivo de texto. Entonces puedo modificar mi composición sin tener que abrir After Effects. Ni siquiera tengo que previsualizar, simplemente cambiar la información en el archivo de texto. Entonces la voy a mandar a exportar. Una vez se ha exportado la composición, puedo cerrar Media Encoder. Y si reviso el video, efectivamente se ha exportado con los datos del 23 de enero. Al día siguiente, lo único que tendré que hacer es abrir nuevamente Media Encoder. Como ven, sigo teniendo la copia de mi composición ya fijada en la cola de procesamiento, es decir, no tengo que volver a importarla, solo tengo que ir a la página web, copiar la información, pegarla dentro del archivo de texto y mandar a exportar desde Media Encoder. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, y si este video te ha sido de ayuda, por favor, regálame un like y suscríbete para poder seguir generando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.